Bueno, buenas tardes, estimado José Daniel y compañeros presentes. Jessica Araya Roda, coordinadora también de la carrera de Imagenología Médica. Para mí como director de Plerus es un honor estar aquí con ustedes dando inicio a la semana de la imagenología y pues aprovechando las facilidades que que nos da la tecnología ahora, pues tenemos el honor de contar con don José Daniel Campos Méndez, quien nos va a dar, nos va a dar una charla, una ponencia el día de hoy. Recordarles a los estudiantes que todas las personas que asistan y se conecten de manera completa a la charla, pues van a tener un certificado de participación, el cual les va a estar llegando a sus correos electrónicos. Los que se conecten de cuentas que sean fuera de la institución, que sean de correos personales, por favor en el chat pueden escribir su nombre completo y su número de cédula para la confección de los mismos. Entonces, voy sin más preámbulo a presentar a nuestro conferencista el día de hoy, ¿verdad? Él es don José Daniel Campos Méndez. Él tiene un bachillerato de honor en imagenología diagnóstica de la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en imagenología diagnóstica y terapéutica de la Universidad de Costa Rica, un bachillerato en física de la Universidad de Costa Rica y una maestría académica en física médica de la Universidad de Costa Rica, aparte de amplia experiencia docente a nivel universitario y otros cargos que ha ostentado en otras instituciones. Don José Daniel, de parte del Instituto Parauniversitario Plero, de todas sus autoridades académicas, eh, le agradecemos este tiempo que usted saca para nosotros y para nuestros estudiantes. Y sin más preámbulo, desearle todos los éxitos, muchachos y muchachas, sáquenle el provecho, ¿verdad, don José Daniel? Y pregunten, ¿verdad? Este es un tema que yo creo que todos deben de conocer, todos los que estudian imagenología médica. Entonces, no sé, don José Daniel, tal vez si usted nos explica la dinámica de cómo va a ser su presentación, si le pueden ir haciendo preguntas mientras usted va exponiendo o usted expone y al final las preguntas y demás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y por la forma que está puesta la charla, creo que podemos hacer como dos tiempos de preguntas. Hay dos temas grandes que terminan con una conclusión. Entonces, podríamos hacer preguntas después de cada tema y al final, y preguntas al final si quisieran, pero puedo dar como un espacio de preguntas después de cada tema grande. Entonces, yo indico ahí cuando termino el tema y se hacen las preguntas de ese tema y luego vemos el siguiente y las preguntas del siguiente y al final, pues si tienen más preguntas, pueden hacerse más. Perfecto. Mm. Adelante, don Ok. José. Voy a compartirles la pantalla. Ahí observan la presentación. Voy a hacerla en... Listo, se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve súper bien. Ok. Tal vez si hay, acá los estudiantes nos confirman si escuchan bien a don José. Sí, perfecto. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, el tema del que vamos a tratar es la optimización en tomografía computarizada y el impacto en Costa Rica, ya que está basado en dos investigaciones que se hicieron en nuestro país. Entonces, como una introducción, si yo les pregunto a ustedes si conocen a alguien que se hizo una tomografía, o si ustedes se han hecho una tomografía, tienen algún familiar que se ha hecho una tomografía, posiblemente la respuesta sea sí. Y eso no quiere decir que ustedes son personas, digamos, peculiares por esa respuesta, sino más bien es porque la tomografía es ampliamente utilizada en nuestro país. Para un país como Costa Rica, según lo que dice la UNCEAR,
Se hacen 83 tomografías por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir, digo, 8% bueno, un 8% de la población, sí. Eso para tomógrafos convencionales. Y para el caso de tomógrafos dentales, que tal vez son infravalorados, pero igual entregan altas cantidades de dosis a los pacientes, comparados con otras técnicas dentales, se realizaron, por ejemplo, 943 estudios solo en 2 equipos en un semestre en San José. Y estos tipos de equipos ha crecido por todo el país. Entonces ahora pensemos si extrapolamos este valor a todos los equipos de tomografía dental. ¿Cuántos estudios hacen de tomografía dental en un semestre en nuestro país, verdad? Entonces, es importante recordar que gran parte de la dosis absorbida por una persona durante toda su vida va a venir de relaciones relacionada a exposiciones médicas, ya que, y sobre todo en un país como Costa Rica, que no tenemos energía nuclear, ni tampoco tenemos yacimientos de materiales nucleares, como por ejemplo uranio y esas cosas en nuestro país. Entonces, en un país como Costa Rica, la mayor parte de la dosis que recibe una persona es por una exposición médica. Entonces, en esta charla vamos a tratar del equipo de tomografía. Son 2 equipos distintos de tomografía. Sin embargo, comparten mucho la base de cómo se forma la imagen. Un equipo de tomografía está formado por un gantry, que viene siendo la parte mecánica del equipo, que contiene 2 componentes principales. El primero es un tubo de rayos X, que ese tubo de rayos X, a diferencia de los tubos de uso convencional, tiene la peculiaridad de que tiene un mejor sistema de enfriamiento y tiene una capacidad de irradiación continua con un periodo mayor que un equipo de rayos X convencional. Por otro lado, tenemos un detector de radiación. ¿Ves? Que este detector es el que ha variado más todavía en los equipos de tomografía. ¿Por qué? Porque inicialmente en los primeros equipos de tomografía era un detector simple, luego se generó otra generación de la tomografía donde el detector se movía, luego otra generación donde había varios detectores en una sola fila, y ahora en la actualidad tenemos los tomógrafos helicoidales multicorte, donde tienen una serie de filas de detectores, hasta 128 filas de esos detectores, que captan la radiación de manera continua. En el centro de estos 2 equipos va el paciente, y hasta el momento esto es una radiografía convencional. Sin embargo, lo que viene a hacer el cambio en este equipo es que todo el sistema gira alrededor del paciente a altas velocidades, sobre todo para el tomógrafo convencional. Ya vamos a ver que el tomógrafo dental no es tan rápido a la hora de hacer el giro, ni lo necesita. Pero un tomógrafo convencional, como el que la gente más llama TAC, puede girar, por ejemplo, el que vamos a estudiar en esta ponencia, hasta 4 veces por segundo. Es una velocidad bastante grande para un equipo que, junto con el gantry, las computadoras, el detector y el tubo de rayos X, pueden llegar a pesar más de 1 tonelada. Entonces, es una gran masa que está girando a altas velocidades. La tomografía computarizada siguió avanzando, y después de la creación del tomógrafo convencional, que es como el que les expliqué como se llegó a una idea un poco más revolucionaria, que decía: ¿por qué no irradiar un volumen completo? Ya que estoy irradiando en varias filas a la vez y tomo un corte del paciente, ¿por qué no irradio todo su volumen? Y de ahí nació la tomografía de haz cónico, o que voy a llamar en esta presentación ConvinCT. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos 2 equipos? Mientras el tomógrafo convencional obtiene cortes planos de un paciente que generan imágenes, digamos así, planas del paciente, que se reconstruyen en un volumen y que luego usted puede hacer en más imágenes planas, que son las que usted observa cuando ve los cortes de CT. El ConvinCT obtiene un volumen del paciente, que luego, con la computadora, es que genera los cortes del paciente de ese volumen obtenido. Pero la irradiación y la detección es de un volumen completo, no es de cortes de un volumen. Y después de ahí yo puedo, esos cortes, reconstruirlo en diferentes volúmenes que yo quiera.
Entonces ven que el proceso, el fin es igual. Tengo al final una imagen volumétrica y una imágenes planas que son cortes del volumétrico, pero la adquisición es completamente distinta. Una se adquiere por cortes, que se unen todos para hacer un volumen, y el otro se adquiere un volumen que luego se corta para hacer cortes. Entonces, es la diferencia más grande que hay entre el Convincity y el CT convencional. Ahora sí, mencionaba al inicio de la presentación que gran parte de la dosis absorbida por las personas durante la vida está relacionada a las exposiciones médicas. Y aterricemos esta frase a las exposiciones médicas de CT. ¿Qué pasa? Que existen tres principios de protección radiológica y el tercero no aplica para este caso porque en los pacientes no hay límite de dosis. Sin embargo, la justificación, aunque sí aplica para este caso, no la podemos modificar ya. ¿Por qué? Porque ya está ampliamente demostrado que el uso de radiaciones ionizantes en términos hospitalarios o para la medicina está justificado, se puede utilizar. Y yendo más allá con la justificación, el uso de la tomografía computacional, ya sea CT o ConvinCT, también está justificado. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la imagenología y la física médica para la justificación? En estos equipos, ya nada. O sea, el equipo está justificado que se utiliza. Y luego viene la otra parte que es, se utiliza en un paciente específico. Si está justificado o no, ya no nos corresponde a nosotros, les corresponde al médico referente decir, el médico referente, perdón, decir si se justifica para ese paciente o no, pero eso no nos compete tanto en nosotros. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros actuar? En la optimización, que es el siguiente principio que está después de la justificación. La optimización viene del acrónimo ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible. Aquí quiero detallar porque eso es como a veces no tan conocido, que tan bajo como sea razonablemente posible se refiere a la exposición, no a la dosis, ¿ok? Entonces, no quiere decir que yo tengo que reducir la dosis como sea, no. Tengo que evitar la exposición a las radiaciones ionizantes como sea. Y en este caso, ¿cómo tengo que yo evitar esas exposiciones innecesarias de los pacientes a las radiaciones ionizantes? Por dos métodos principales. El primer método es atacar el desempeño del equipo. ¿Cómo? Mediante una evaluación y la mejora del mismo. La optimización es un pilar de la protección radiológica, pero es un proceso que es iterativo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que comenzar a hacer un ciclo de repetición, donde yo hago una evaluación, esa evaluación me genera parámetros de calidad, esos parámetros de calidad yo los pongo a prueba y si puedo los mejoro y cuando los mejore vuelvo a evaluar y vuelvo a repetir el ciclo. Entonces yo puedo evaluar dos cosas, el equipo, cómo está funcionando y el uso del equipo. ¿Por qué? Porque vean que Alara también involucra no solo al equipo que estoy utilizando, sino al manejo que se da al equipo, el protocolo que yo utilizo, la forma como hago la irradiación, los parámetros de adquisición o la técnica que como decimos los imagenólogos. Entonces, existen dos áreas de evaluación. Yo tuve la dicha de participar en dos investigaciones, una que está enfocada en mejorar el desempeño del equipo y otra que está enfocada en mejorar el desempeño del uso del equipo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, estas investigaciones se hicieron en dos equipos de la Universidad de Costa Rica, el CT de un PET-CT, que es BioGuard Vision 450 de Siemens, o sea, solo en el componente CT, no se analizó el PET como tal. Y luego se hizo también un estudio en este equipo, que es un tomógrafo dental de haz cónico, que es el VeraView Pox 3DR100 de la marca Morita. Este equipo, como ustedes ven, el tomógrafo dental, no tiene el gantry tal cual yo lo mencioné al principio, pero el gantry está formado igualmente por un tubo de rayos X y un detector que giran alrededor del paciente y como ahora se adquiere un volumen completo al mismo tiempo, el giro no tiene que ser tan rápido. El giro se hace, como no hay que hacer varios cortes, solamente es una vuelta, entonces se puede hacer más lentamente. La primera investigación entonces se realizó en el equipo de odontológico, el Convincity Dental, y dio como resultado esta publicación que observan acá, que trae los principales resultados de esta investigación, por si quieren ahí luego buscar y leer la publicación. Eh,
Entonces, para esta investigación se utilizó un maniquí antropomórfico que se llama Alderson Random, y este maniquí lo que tiene es una recreación de una persona estándar, digamos así. Utilizaron como un cadáver digamos, de modelo, y se siguieron las estructuras óseas de ese cadáver y se recrean con diferentes polímeros. Un paciente que, si yo le hago una radiografía a este maniquí, voy a tener una estructura ósea como si fuera una persona. ¿Ok? Lo que tiene de especial es que se los puede desarmar en diferentes niveles o cortes o tajadas del maniquí y colocar dosímetros dentro de él, lo que permite hacer mediciones de dosis internas, y eso es eh, muy deseable porque no se puede hacer en pacientes. Uno, porque no se puede irradiar pacientes para investigación simplemente, y dos, porque no se le pueden poner dosímetros a un paciente adentro, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Entonces, para esta investigación se hicieron 3 etapas. Primero se hizo una identificación de los protocolos. Se necesitaba buscar el protocolo más utilizado, y cuando se encontrara ese protocolo más utilizado, hay que buscar 2 parámetros o set de parámetros de adquisición, lo que llamamos técnicas de adquisición diferentes, las más utilizadas. Y íbamos a comparar esas dos. Luego se hacían mediciones de dosis absorbida en el paciente utilizando el maniquí, y luego se generaban curvas de isodosis, o sea, cómo se distribuía la dosis dentro del paciente, que eso es lo que se buscaba al final en esta investigación. Entonces, en la parte de identificación de protocolos, se utilizaron todos los estudios realizados entre el 2018 y el 2021. Aquí entonces este número va a estar mermado, digamos así, por la pandemia, porque este equipo no trabajó con muchos pacientes durante el 2020. Entonces, esta cantidad de estudios, vea que parece relativamente baja con lo que hice al principio, que dije que había 900 estudios en 2 equipos por un semestre. Aquí en este periodo de años hay muy pocos estudios para este equipo. ¿Por qué? Porque está metida la pandemia en el centro. Pero esto no afecta qué estudios se realiza más o qué estudios se realiza menos. No quiere decir que por la pandemia una pieza dental se analizara menos en un CT, ¿verdad? Entonces, simplemente nos dice cuál es el más utilizado. De 440 estudios que estuvieron en este periodo, se excluyeron 52 porque eran menores de edad, y el maniquí representa a una persona adulta, entonces no se puede utilizar para menores de edad. Y quedaron 388, de los cuales 123 eran de esta adquisición que se llama sextantes molares inferiores. La cavidad oral se divide en 6 secciones, por eso se llama sextante, y eso es como la forma que utilizan en odontología para señalar como qué parte de la cavidad oral quiero estudiar en una imagen CT. Y entonces la sección sextante molares inferiores toma las molares más, digamos, las molares de la parte de la mandíbula a la parte, y sobre todo en la parte, digamos, posterior, con el fin, sobre todo, de analizar las cordales y las molares en general, pero más que todo las cordales. Se utiliza, por ejemplo, cuando hay cordales impactadas para hacer la extracción u otro tratamiento que se necesite hacer. Y este estudio, aunque se realiza ya sea a la derecha o a la izquierda, es, digamos, no es importante para la investigación, porque el maniquí es simétrico, entonces sea derecha y sea izquierda, se hace por lo menos en uno de los dos lados, y ya con eso es suficiente para abordar los dos. Ahora sí, para este estudio específicamente se analizaron las técnicas utilizadas y se encontraron 2 técnicas más utilizadas: 90 kilovoltios con 3 miliamperios y 90 kilovoltios con 8 miliamperios. La más utilizada es con 3, pero también con 8 tampoco la diferencia es tan grande. A la hora de consultar, ¿por qué? ¿Por qué habían 2? ¿O por qué habían todas estas? La respuesta es: no se sabe. ¿Ok? Se utilizan a criterio de la asistente dental que hacía el estudio. ¿Ok? No había como un criterio de decir como, ok, es que a tal paciente le ponemos tal, a tal no. Se ponían algunas de las dos. Entonces eso todavía motivó más a la investigación. De hecho, ese era uno de los puntos iniciales por los cuales se creó la investigación. Se usan muchas técnicas, ¿cuál es la mejor y qué cambia ahí, qué cambia entre una y otra? Pues si no cambia nada, pues que usen la que quieran, ¿verdad? Pero si cambian algo, entonces ahora sí hay que justificar mejor cuál utilizar. ¿Qué es lo que hablábamos de optimización? Hay que definir parámetros, buscar lo mejor y comenzar a repetir. Entonces esas son las 2
técnicas más utilizadas. Entonces luego se hizo la medición de dosis. Para eso se tuvo que crear un arreglo de dosímetros dentro del maniquí. Eso fue toda una investigación por aparte que llevó a otra publicación, donde se buscó una forma de colocar dosímetros dentro del maniquí que respondiera a la interacción de las radiaciones con la materia. Porque si los dosímetros no se adecuaban como a la estructura anatómica del paciente a la hora de medir la radiación, no tenía sentido colocarlos así. Entonces, para eso se creó una matriz de puntos rastreables y repetibles dentro del maniquí, los cuales indican la posición donde puede estar un dosímetro. No se utilizaron todos los puntos, se utilizaron algunos de ellos en los niveles involucrados en la irradiación y se colocaron estos cristales TLD, que son dosímetros termoluminiscentes, como similares a los que se utilizan, por ejemplo, en los dosímetros personales. Sin embargo, estos son de uso para cristalino o también para mediciones en piel. Luego, en ese estudio, los niveles involucrados o que están cerca del campo de irradiación, del FOV, entonces son los niveles 5, 6, 7 y 8. Entonces, esos son los que donde se colocaron los dosímetros por encima del nivel. Es decir, ese es el nivel 5, encima del nivel 5 se puso los dosímetros del 5. Y así hasta llegar al nivel 8. Aquí se observa cómo ya quedó la colocación del maniquí en el equipo y que se colocaron cristales en la parte exterior para medir la dosis en la piel y los cristalinos. Aunque ya los cristalinos están muy por encima del campo, queríamos saber cuánto llegaba por ahí. Entonces se colocaron los cristales también en esa sección. Ahí pueden ver entonces dónde están ubicados cada uno de los niveles ya en el maniquí colocado. Y vean cómo está el centrado. El centrado está como al centro de los dos niveles centrales. Entonces tenemos el FOV dentro de los niveles y como dos niveles más como para ahí hacer una guardia para encontrar si la dosis se dispersaba más allá del campo de radiación. Cuando se hicieron las lecturas de los dosímetros, encontramos lo siguiente. Para los niveles que estaban como tapas por encima y por debajo del FOV, tenemos dosis relativamente bajas comparado con los niveles directamente irradiados. Se colocaron tres cristales en el nivel 9 para ver si llegaba una alta dosis a la tiroides y se vio que el valor es bastante bajo, de hecho más bajo que, bueno, era como el valor casi que ambiental, entonces eso quiere decir que no llega mucha dosis a la tiroides en ese estudio. Y los niveles más irradiados eran el 6 y 7. Algo interesante acá es que como ustedes pueden observar, entre la irradiación de 3 miliamperios, que es la anaranjada, y la de 8, que es la azul, no hay como una proporcionalidad de aumento. Uno esperaría que por aumentar la corriente, pues sí va a aumentar la dosis, pero vemos que ese aumento no es proporcional. En algunos casos era mucho y en algunos casos era poquito. Vean este ejemplo de acá, donde creció un montón en este dosímetro, pero en este otro, de hecho, hasta ganó el anaranjado, que son los pocos donde el anaranjado gana, pero entonces el crecimiento no es proporcional. Eso nos daba también a entender que la distribución de dosis cambió también entre una y otra de las irradiaciones. Se hicieron mediciones de dosis efectiva en piel, obteniendo los siguientes resultados. Son los valores, los nombres de los puntos de medición que están señalados en la imagen. Y obtenemos que para 3 miliamperios los valores van como entre 21, el más bajo ahí 1.6 en la parte anterior, digo posterior. Y para 8 los valores como crecieron bastante proporcional, pero el aumento sí es considerable, sobre todo en el punto este que está cerca del área de medición. El área de medición es aquí y aquí está este punto en la piel que aumentó un montón la dosis efectiva. Vean que el valor reportado por la teoría y por otras publicaciones para dosis es de 17 microsieverts. Aquí se nota que cuando usted utiliza 3 miliamperios ese valor está más o menos similar, pero al usar 8 miliamperios estoy muy por encima de ese valor reportado por la teoría. Cabe recalcar que ese valor reportado por la teoría no está para un punto en específico, sino para la piel en general. Que lastimosamente en esta publicación de Powers no explican cómo hacen ellos para calcular un valor para la piel en general, si con un solo punto o con varios puntos y promediando, o no lo mencionan. Pero es un valor de referencia bastante aceptado para ver que 8 miliamperios está muy por encima. Para el cristalino se obtienen estos valores que igualmente aumentan para la irradiación con 8. Sin embargo, vean que ambientalmente, por la dosis ambiental que nosotros recibimos de las radiaciones
cósmicas y de la Tierra, nosotros recibimos en nuestro cuerpo 6.58 microsieverts dosis ambiente por día. Eso quiere decir que estos valores que obtenemos aquí, quiere decir que al hacer este estudio, pues su cristalino va a recibir un día más de radiación normal y con 2 días, básicamente. Entonces, tampoco a los cristalinos les llega tantísimo dosis comparada con lo que llega en otras regiones de la cabeza. Ahora sí, ¿cómo se hicieron las distribuciones de dosis o curvas de isodosis? Para esta parte se utilizó un software del CERN que se llama Root Data Analysis Framework, que lo que hace es, yo le doy una serie de coordenadas y datos y él genera las curvas de radiación. Además, para las siguientes imágenes tenemos que tomar en cuenta esta distribución. Esta es uno de los cortes y ven la parte ósea craneal. Y entonces el punto 00, cuando veamos las gráficas donde en los ejes, el punto 00 corresponde a este punto de acá. ¿Por qué se eligió este punto? Porque es el único rastreable en todos los cortes. Porque esos puntos de medición no son, digamos, cuando yo cambio de corte, este no corresponde con el del lado de abajo. Eso, no están coordinados entre ellos. Los únicos agujeros del maniquí que corresponden en todos los cortes son estos dos. Y entonces se decidió como punto de referencia el centro de esos dos, porque eso sí es reproducible en todos los cortes del maniquí. Y la zona de irradiación o el FOV estaba acá, en esta zona de acá. Entonces así, cuando veamos las imágenes, ahí nos enfocaremos para encontrar dónde estaba el FOV. Estamos en el nivel 5, por encima del campo de irradiación. Vemos que la distribución de dosis es bastante similar entre 3 mA y 8. Hay un pequeño aumento de zonas, digamos, tibias. Cuando me refiero a tibio calientes es a dosis. Caliente es mucha dosis, frío es poca dosis. Pero sí vemos que, eso es importante, el color rojo aquí representa 120 unidades genéricas, cuando en este caso el color rojo representa 200. Entonces hay un aumento casi del doble entre una y otra para el color, la parte más caliente, digamos, de la imagen. También algo interesante es que tenemos como una zona tibia de rebote al lado opuesto donde está el FOV. Entonces, importante ver eso ahí. Y esto se puede explicar a que el equipo también se acerca en esta zona de acá para irradiar al FOV. Estamos en el corte nivel 6. Esto está ya dentro del campo de irradiación. Vemos una zona mucho más caliente y aquí hay interesante observar que lo rojo acá equivale a 200, mientras que lo rojo con 8 miliamperios equivale a 600, 3 veces más. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. En cuanto a la distribución, se ven más o menos similar. Se observa que por la colocación del maniquí, el FOV está un poco más atrás en la irradiación de 8 que en la de 3, pero eso ya es por colocación, no por distribución de la dosis. El corte 7 o nivel 7 está dentro del campo de irradiación del field of view. Este field of view no es cilíndrico bueno, circular, digamos, en un solo corte, sino que este equipo, por su forma como se mueve, hace como un triángulo de bordes redondeados. Aquí se ve más al lado para un lado, pero recuerden lo que yo les dije, vean el marco de referencia, el centro del maniquí está acá, y vean que la escala para un lado llega hasta como 5 y al otro lado llega a 6, por eso es como que está tirado así hacia un lado. Pero luego vamos a ver esto montado en una imagen tomográfica y entonces ya ahí se ve mejor la colocación. Entonces vemos que el campo de radiación sí tiene una forma diferente y que el tamaño, vean que va como de 6 hasta 1. Entonces tiene un campo de 5 que es más grande que lo que dice el equipo que es el tamaño del FOV. Eso quiere decir que hay zonas calientes mucho más allá del field of view como tal. En cuanto a la distribución, se ven también bastante similares entre uno y otro. Vemos que el máximo aquí es 200 y aquí es 500. Sigue siendo un aumento bastante considerable de la dosis. El nivel 8, pareciera ser el nivel con más dosis, sin embargo que tiene menos. Hay que recordarle la escala. Aquí tenemos un máximo de 30 y aquí un máximo de 80. Y aquí las zonas relativamente calientes, porque estamos hablando de dosis bajas, ¿verdad? Llegan a masa profundo porque estamos por debajo de la mandíbula. Ya no hay tejido óseo que me detenga la radiación. Esta puede entrar a mayor profundidad. Por eso que tenemos esto aquí. Tenemos un rebote en la parte de atrás. Eso está provocado por las estructuras óseas
posteriores que estamos ahí, básicamente la columna. Y en este la distribución también es bastante similar. Vemos que también igualmente aquí más que el doble al cambiar la técnica. Nada más veamos entonces cómo se ven estas imágenes, sobre todo para el nivel 7 y el nivel, pues el 8 creo que sí. Ah, no, solo para el nivel 7 que es como el más afectado. ¿Cómo se ve esto ya sobre la imagen? Esa es una imagen de CT tomada con el otro CT, con el que vamos a ver en la segunda parte de la investigación. Entonces, vea que si yo hago un CT a este paciente, es como ver un CT de una persona, y solamente que tiene esos agujeros. Y vemos que para la irradiación para la radiación con 3, vean cómo se ve el field of view, que vean que lo que estamos analizando es esto que está aquí. Esta es la imagen tomográfica adquirida para este paciente, de las piezas dentales. Y vean que, aunque yo tengo una imagen que el FOB solo es esto, la irradiación es todo esto. Y para este otro caso lo mismo, vean que el FOB solo es esto, y la radiación es todo esto. Vean que incluso la faringe está siendo irradiada con altas dosis y no se está estudiando. Entonces es importante tener eso en consideración. Otra cosa es que el field of view irradiado es triangular, pero el field of view observado no lo es. Eso quiere decir que hay una zona irradiada, las esquinas de ese triángulo, que nunca se van a observar en la imagen. Por lo tanto, además si se irradian en vano. ¿Qué se concluye entonces de esta investigación? El estudio más realizado en el periodo 2018-2021 fue sextantes molares inferiores. Se determinó dosis efectiva para puntos en la piel y cristalino. Existe un aumento que no es proporcional al aumentar la corriente. Y se lograron construir esos mapas de dosis y que la distribución es similar en cada uno de los estudios. Pero sin embargo, se descubrió que para los dos estudios el FOB es mayor que lo que se observa en la imagen, del FOB de la imagen observada. Entonces, el FOB de irradiación es más grande que el FOB de la imagen observada. Entonces, esa es la primera parte, la primera investigación. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta. Si no, continuamos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, muchachas, que le hagan a don José? No. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, continúo entonces. La segunda parte es un estudio del desempeño al equipo. Entonces vean que anteriormente era algo que no tenía nada que ver con el equipo. Bueno, descubrimos cosas que eran del equipo, pero el estudio era qué se debería usar. De hecho, ¿qué se debería usar? 3 u 8. Esa es una pregunta que vamos a conversar al final. ¿Qué se debería usar? 3 u 8. Entonces, para que la vayan pensando. Ahora vamos a ver el desempeño del equipo. Esa es una investigación que se hizo con el CT del PET-CT. Y también dio a otra publicación, esta es bastante reciente, se publicó hace como un mes, eh, donde se analiza este documento que vamos a ver a continuación. ¿Qué se hizo en este caso? ¿Qué era el objetivo de esta investigación? Existe un documento que se llama Protocolo de Control de Calidad para el Diagnóstico en América Latina y el Caribe, que mejor conocido como IEA TechDoc 1958, que yo lo voy a llamar TechDoc. Entonces, ¿el TechDoc qué es? Es un documento con protocolos hechos sobre todo pensando en aquellos países que no tienen muchos físicos médicos. Eso quiere decir que le toca a un imagenólogo agarrar la batuta de control de calidad y hacer los estudios y reportárselos a un físico médico que haga el reporte oficial. Entonces, eso es lo que es la idea de este protocolo. Entonces estaba hecho para América Latina y el Caribe, donde las condiciones socioeconómicas no son las ideales para que haya físico médico en todos los centros hospitalarios y clínicas privadas. Entonces, la idea de esto es aplicar este protocolo al CT utilizando dos maniquís que teníamos en el centro de investigación. El maniquí ACR 464, que es el que casi todo el mundo tiene, digamos, si un hospital compra uno, posiblemente tenga este, y otro que se llama el Advanced IQ Models, que supone que está mejor que este otro, que el ACR. Esa es como la idea de la venta, ¿verdad? La vende la misma empresa, pero supone que este tiene ahí cosas más interesantes. Entonces, era probar si este protocolo se podía utilizar fácilmente y si se podía adecuar a los maniquíes que usualmente alguien puede tener. Y por lo menos esto es lo que podría pasar. Entonces, ¿cómo se hizo esta investigación?
se hizo en 5 etapas. La primera etapa era caracterizar los maniquís que tenía cada maniquí. Luego se hizo una identificación de las pruebas de control de calidad que utilizan un maniquí, porque no todo el TechDoc utiliza maniquí. Luego se definieron protocolos específicos para el equipo, porque el TechDoc es algo muy general, entonces hay que aplicarlo al equipo. Y luego se adquirieron los datos, se hicieron las pruebas básicamente, se analizaron y se compararon todos los resultados. Entonces, con respecto a la caracterización de los maniquís tienen diferentes regiones o secciones o cortes o módulos. Entonces, lo que hicimos fue comparar un módulo con otro de un maniquí. Y los módulos tienen diferentes utilidades, según la prueba que se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, para el módulo de resolución espacial, el maniquí ACR464 puede resolver un patrón de 12 pares de líneas por centímetro. Mientras que el Advanced IQ Modules, que va a llamar IQ Modules, puede resolver hasta 32 pares de líneas por centímetro y además tiene un filamento para determinar esta función que ahorita vamos a ver, que se llama la función de modulación de transferencia. Luego, en la parte de bajo contraste, el maniquí ACR464 tiene con un contraste de 6 unidades Homefield, esferas que van de los 25 milímetros hasta 2. Por otro lado, el IQ Mods tiene contrastes de 3, 6, 10 y con esferas que van desde 25 hasta 1. Entonces tiene 3 juegos de lo que tiene el otro y hasta más pequeños. Luego, el ACR464 tiene un par de rampas para la determinación del espesor de corte, mientras que el Advanced IQ Mods tiene 3 pares de rampas y un filamento. Entonces tiene 4 veces, mientras que eso tiene solo uno. Y luego, este tiene insertos para la determinación del nódulo CT y este no. Lo cual ya per se lo hizo inútil, porque no tiene para una prueba específica importante, no tiene los insertos. ¿Ok? Se identificaron que hay 14 protocolos que se usan para CT, pero solo 6 de esos protocolos utilizan maniquís. Y entonces comenzamos a ver los resultados más importantes, no voy a poner todos, de las pruebas. Se hicieron todas estas pruebas, pero solo vamos a ver algunos resultados más importantes. ¿Por qué? Los que no vamos a mencionar son porque entre los dos maniquís no hubo diferencia importante. La prueba se hizo bien a como dice el TechDoc y todo fluyó perfecto. Entonces el resultado fue el equipo aprobó y así. Entonces, si no hubo nada como extraordinario, ¿para qué mencionarlos? De bien, ¿ok? Se hicieron pruebas de alineación de los láseres, exactitud de topograma, uniformidad y ruido, espesor de corte, resolución de alto contraste, y esas todas pruebas estuvieron bien. Sin embargo, vamos a hablar de 2 que tuvieron algo especial. Y luego se hicieron pruebas que tuvieron resultados que estaban fuera del rango de tolerancia, o sea que según esa prueba el equipo está mal. Resolución de bajo contraste y exactitud del número 7. Entonces empecemos con espesor de corte, que es una de las que salieron bien, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es el espesor de corte? Cuando uno hace una irradiación tomográfica, uno adquiere un volumen. Sin embargo, después yo elijo cuánto de ese volumen voy a recrear en una sola imagen como esta. O sea que eso quiere decir que esa imagen no es infinitamente pequeña, o me refiero delgada, sino que representa un espesor del paciente, 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 5 milímetros usualmente. Entonces, vean que esta imagen no es exactamente un corte exacto, sino es la unión de información de un volumen del paciente aplastado en una sola imagen. Entonces, cuando yo le digo al equipo, yo quiero que usted tome 5 milímetros de ese paciente y los haga en una sola imagen, el equipo deberá tomar 5 milímetros, no más, no menos. Esa es la idea de esta prueba, ver si ese equipo hace esto. Para eso, el maniquí trae unas rampas, este es la maniquí ACR, y lo que dice el TechDoc, y por eso vamos a hablar de esta prueba, es que yo tengo que contar estos barritas de la rampa, que tienen un espaciado de 0.5 milímetros, contarlas a ojo. Ok, si son 2, pues aquí 1, 2, bien, pero aquí 1 y 2 más o menos. Pero cuando el espesor de corte es grande, ya decir, esta se ve o no, esta se ve. Ven que el hecho de que el TechDoc diga que la prueba tiene que ser visual, primero que todo tiene que ver con la capacidad visual de la persona que hace la prueba
y con el monitor donde se esté observando. De hecho, si alguno de ustedes está viendo esta conferencia del celular, podrá ver menos o más de esta según la calidad de la pantalla del celular y de la calidad de internet que tengan. Entonces ven que eso hacía que fuera muy subjetiva la prueba. Entonces para esta prueba digamos, se propuso hacer una nueva técnica que es usando un programa que se llama IMassJ, que es para análisis de imágenes y es gratis. Entonces, hacer un perfil de línea donde se me muestren esos picos y contar todos los picos y ya esos son líneas. ¿Cómo sé qué pico es sí y qué no? Pues agarro y pongo un valor en el fondo, veo ese valor del fondo y si ese pico está por encima del fondo, entonces eso quiere decir que sí es una barrita. Si no, como esto está acá, esto es ruido. Lo mismo se hizo para el maniquí IQ Models. Sin embargo, el maniquí IQ Models tiene muchas rampas. Una que tiene una separación de 1 milímetro y vean que quedan perfectos los picos. Pero hay una que tiene una separación de 0.25 milímetros. Una cosa pequeñísima. Y es tan pequeño que ni siquiera el CT lo puede resolver. Entonces tenemos un patrón de picos así. Entonces, en este caso, ¿qué se ve? Que el maniquí tiene algo, sí, muy avanzado, pero que está un poco exagerado para las capacidades de los equipos de tomografía computarizada. Tal vez más adelante servirán, pero ahorita no se usan para mucho. ¿Ok? Luego sigue esta otra prueba, resolución de alto contraste. En esta prueba lo que dice el TechDog es, yo tengo que ver cuál de esos patrones de barras es el que logro observar. Y hasta cuál, viendo desde el más grande hasta el más pequeño, hasta cuándo ya no lo estoy observando. Y esto se hizo igual para ambos maniquís, salió todo bien, pero a lo que vamos es, otra vez caemos esto en la subjetividad. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven aquí un cuadrito completo o un patrón de barritas como este? O aquí lo ven o ven un cuadrito completo. Quién lo vea y quién no va a depender de su capacidad visual, de la computadora, de la luz donde estén viendo, del dispositivo donde lo estén viendo. Entonces, vean que otra vez caemos a lo mismo, es subjetivo y la prueba debería ser objetiva. Entonces se propuso hacer nuevamente un perfil de línea y si el patrón del perfil era así como un diente de sierra, eso quiere decir, el equipo si logra detectar que hay barra, espacio, barra, espacio, barra, espacio. Pero si el patrón, como cuando pusimos 8 líneas por centímetro, es algo así como suavizado, para el equipo aquí lo que hay es un solo continuo. No hay barra, espacio, cuando en realidad sí hay barra, espacio. Nada más que cada centímetro hay 8 líneas y 8 espacios, ¿verdad? Eso es lo que dice esto, pares de líneas por centímetro. Hay 8 barritas y 8 espacios cada centímetro. Y el equipo ya no lo ve, es ciego a eso. Una cosa interesante es, ¿recuerdan cuántos de esos tenía el maniquí IQ Models? Este es el ACR. El ACR llegaba hasta 12. El IQ Models llega hasta 32 pares de líneas por centímetro. ¿Para qué? No sé. No hay un equipo en el mundo en este momento que pueda llegar tan lejos. No llegan ni siquiera a 12, llegan a 8 y eso está aceptado dentro de lo que dice el TechDoc. O sea, es un valor deseable. Entonces, ¿para qué tener hasta 32? Gastar dinero en hacer ese maniquí no se puede utilizar. Nunca se va a llegar a un equipo que llegue a esa capacidad. Al menos no en el presente y en las cercanías. Otra prueba que se hizo en esos equipos es la función de modulación de transferencia. Si se puede hacer esta en lugar de hacer la anterior, es para el mismo fin, esta es mejor. ¿Qué es la función de modulación de transferencia? Básicamente es la función de modulación de transferencia, MTF, es como decir la capacidad que tiene el equipo de resolver una frecuencia. Una frecuencia es cuántas líneas, en este caso por milímetro. Y lo que se evalúa es el 10%, al 10%, digamos, y al 50%. Para el el ACR no hay como un filamento para eso. Se utilizó un BB que estaba por ahí, pero vea que la gráfica da una cosa horrible. Para el IQ Modes sí hay un filamento y en ese filamento se hace la prueba y queda muy bien. Vean que 0 va a ser el 100%, o sea, el equipo puede resolver una frecuencia de 0 y ahí podemos ver los valores que resuelven la frecuencia 0.3 y 0.59 al 50 y 10%. Según lo que dice el TechDoc, eso está bien. ¿Ok? Y esta prueba es más recomendable que se haga que la otra. La otra es más fácil, yo sé, pero eso se hace, por ejemplo, en IMassJ y también de manera gratuita. No hace falta, y este programa de IMassJ es fácil de descargar y de utilizar.
Otra prueba que se realizó, que esa no viene en el TechDoc, es la determinación del TTF. ¿Qué es el TTF? Es lo mismo que el MTF, pero el TTF toma en cuenta los bordes y la reconstrucción que se utiliza en la imagen. Entonces eso es muy interesante porque no solo evalúa la imagen adquirida, sino también la imagen reconstruida. Y eso se hace mediante un software que se llama AMQEST, como I-M, Q-E-S-T. Entonces, IAMQEST. Y ese es el propuesto por la Asociación Americana de Física. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en esta prueba? Se coloca en un borde, digamos, donde hay un cambio contraste grande, y el equipo hace la misma gráfica y se analiza exactamente igual que el MTF. Ahora sí, otras pruebas, y esas tuvieron un valor, un resultado no deseado. La primera es la resolución de bajo contraste. Entonces, ¿qué es lo que dice y por qué tuvimos un resultado no deseado? ¿Qué es lo que dice el TechDoc? Yo tengo que ver aquí cuál es el patrón más pequeño de bolitas que ustedes logran observar. Vean en el IQ Models, ¿se acuerdan que habían contrastes de 10, 6 y 3? El de 10 se ve bastante bien, el de 6 se ve la bolita grande y aquí yo podría decir que yo aquí veo una, tal vez por mi experiencia, pero tal vez algo está debatible. Y aquí el de 3 no se ve. Bueno, aquí está la bolita grande, pero también yo lo veo porque sé dónde está, pero si lo pongo a una persona que nunca lo ha visto, tal vez no lo encuentre. El de ACR se ve la bola grande y aquí un patrón, pero los demás ya no se ven. Sin embargo, volvemos a caer lo mismo. Esto es súper subjetivo y lo peor del caso es lo siguiente, que el TechDoc dice la tolerancia para esta prueba, o sea, cuándo pasa y cuándo no, es la recomendada por el fabricante. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al fabricante del ACR, ¿qué dice el ACR? Que no puedo hacerlo visual. Tengo que sacar una cosa llamada la razón contraste-ruido, que es yo saco el contraste entre la bolita y el fondo y luego el ruido y hago la división. Y si yo utilizo la razón constante-ruido, tiene que ser mayor que 1. No dio mayor que 1, 1. Y lo otro es que no puede utilizarse la tolerancia que dice el IQ, el TechDoc, porque el TechDoc dice, haz un método visual y utiliza la tolerancia del fabricante, pero el fabricante dice la tolerancia es para un método no visual. Entonces ven que hay una contradicción en esta prueba según lo que dice el TechDoc. Es más, si yo puedo ver la bolita de 25, el TechDoc no me dice nada de eso. ¿Qué significa? Nada. Okay, entonces es una prueba que no tiene como respuesta. Y luego la última prueba fue la prueba de exactitud del número CT. En esta prueba el TalkDoc dice, si la diferencia entre el valor teórico y el valor medido da mayor que 5, está mal. ¿Ok? Entonces se hizo la prueba, se coloca, eso solo se hizo en el ACR porque recuerden que el IQ Models no tiene para esta prueba, lastimosamente. Curiosamente, esta prueba tiene que hacerse en el ACR, por lo tanto, luego vamos a hablar de eso al final. Yo pongo una región de interés en I+J y mido cuánto es el valor del número CT para esas regiones de interés y los comparo con lo que dice el fabricante del maniquí. Entonces vean que aquí están los valores reportados por el fabricante. El agua me tiene que dar 0, el aire me tiene que dar -1000 y luego los otros materiales, esos que están por acá. Cuando se hizo las mediciones, la diferencia de biounidades Hohenfield, en todos los casos, excepto por el agua, no pasaron la prueba. Y entonces eso nos preocupó, que el equipo estaba en algo tan importante bastante mal. Y cuando nos vamos a buscar las tolerancias que dice, por ejemplo, el propio ACR en el manual de maniquí, todas están aprobadas. Si nos vamos a otro protocolo de la OIEA, que no sea el TechDoc, también están aprobadas. Entonces, algo sucede con el TechDoc que esa restricción es exageradamente pequeña, digamos así, muy, muy estricta. Y lo que pasa es que el documento no menciona el por qué. O sea, ¿por qué se utiliza esa restricción? No se sabe, pero es esta. Entonces, hace falta como una explicación de por qué solamente en este documento, de esta publicación específica y no en las otras del organismo, no en otros organismos como la Asociación Americana de Física Médica, la ACR, solo en esta no se pasa la prueba. Entonces es extraño, pero es importante. ¿Por qué? Porque a veces esos documentos los utilizan los organismos regionales, como por ejemplo el Ministerio de Salud, para hacer sus protocolos y podrían afectar a muchas personas. Se concluye entonces con esta investigación, se logra aplicar el TechDoc, pero hubo que adaptarlo porque no se pegaba, digamos, a lo que es el equipo y lo que se hacía en el equipo. Que no siempre más inserto significa un mejor desempeño
en el maniquí. Y eso lo vemos con el TechDoc. El TechDoc tiene un montón de cosas más, pero ¿qué es de eso se usa? Casi nada. 3 de las pruebas tuvieron resultados que están en esa tolerancia. La altitud del número CT está fuera de la tolerancia y la resolución de bajo contraste es incierta porque no se sabía cuál era la tolerancia. ¿Y qué se recomienda? Que hay que poner una actualización del IQ Modes con más insertos. De hecho, esto fue interesante. Se hizo esta recomendación y poco tiempo después de terminar, digamos, la investigación, nos dimos cuenta que ya la casa productora del IQ Modes descontinuó el IQ Modes y está proporcionando un nuevo maniquí, que casi lo mismo, pero tiene este valor de los insertos del número CT. Luego, sin haber visto nuestra investigación, pero seguro también ya se han dado cuenta de ese problema, ¿verdad? Fundamentar las tolerancias y especificarlas, o sea que si yo digo que una tolerancia es 5 unidades Hounsfield, ¿por qué? ¿De dónde viene esa investigación? Evitar parámetros de medición cualitativos. Yo creo que la tecnología en la actualidad está tan avanzada que una computadora con I+J se puede tener en todos los centros hospitalarios como para poder hacer las mediciones no a ojo, sino con valores. Y luego extender las evaluaciones a varios protocolos y su respectiva tolerancia. También aquí yo quería mencionar lo que les decía de eso del uso del maniquí ACR. Este protocolo del IATEC-DOC propone que en todas las pruebas casi se haga un maniquí hechizo. O sea, que usted en su centro hospitalario haga el maniquí, lo cree con sus manos y sus materiales. Pero para la prueba del número CT y para la prueba de ruido, dice que use maniquí ACR. Entonces, si yo ya compré maniquí ACR para esas dos pruebas, pues ya lo tengo para las demás. ¿Para qué yo voy a hacer el otro maniquí de hechizos si ya tuve que comprarla para esas pruebas? Entonces, como que el protocolo no es consecuente en que o maniquíes hechizos todos, hago todos a mano en mi casa, o compro el maniquí ACR que es caro y ya lo tengo. Entonces vean que deja medias a las personas que hacen los maniquís en su casa porque no va a poder hacer. Que además tampoco explica muy bien cómo hacer esos maniquís que dice que se hagan a mano. Entonces es un problema, sobre todo porque se supone que está hecho para alguien que no es físico médico. Entonces es interesante que no tuvieran cuidado con esas cositas. Aquí están las referencias utilizadas en esta presentación. Y entonces queda esa pregunta como para que ustedes reflexionen, además de la que les dije antes, que es, ¿qué se debería evaluar primero en un equipo? O sea, yo compro un equipo y ¿qué debo evaluar primero? ¿El cómo se usa o el cómo trabaja el equipo? Entonces ahí les dejo como la preguntilla para que la piensen un poco. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Muchísimas gracias, estimado José Daniel. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta que le quieran hacer a don José? Jessica, ahí tal vez si puedes ir descargando la lista, porfa. Bueno, aquí a don José le están agradeciendo los muchachos, que muy clara la charla, dicen por acá. Ok, entonces ya que no hacen preguntas, tengo yo una. Te había preguntado antes que para la parte dental, ¿qué se debería usar? ¿3 u 8? Entonces, no sé si alguien tiene la respuesta. Dije que lo pensaran por ahí. Y respondemos también a la última pregunta que estaba ahí en la charla. Entonces, para la parte primera era, ¿qué se debería usar? ¿3 u 8? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Según ahí, lo que vimos en la muchachos y investigación. muchachas? Según lo que vimos en la investigación, ¿qué se debería usar? ¿3 MA o 8 MA? Yo creo que 3, por el tema de la irradiación de la laringe que vos estabas diciendo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo o no? Levante la mano los que creen que 3. Solo ella, ¿no? Mariluz, ahí también Rebeca. Ok, en realidad, ¿qué se debería usar? No se puede resolver en este momento. ¿Por qué?
porque falta analizar algo importante. Usted no puede decir, aplicar el principio de Alara solo por la dosis. Y recuerden que yo les dije eso, que era tan bajo como sea, pero la exposición también toma en cuenta y hay que tomar otros criterios. Uno, el criterio que falta aquí, importantísimo, es, ¿se ve igual la imagen de 3 que la de 8? Porque si la imagen de 3 se ve demasiado mal comparada con la de 8 y no es diagnósticamente mejor, entonces hay que usar la de 8. ¿Ven? Entonces, la dosis no es el único criterio para decidir qué técnica utilizar. Yo también tengo que utilizar la imagen médica. Entonces, ¿qué falta en esta investigación? Una segunda parte que seguramente ya el centro lo hizo en su momento, que es un estudio ciego. Yo le doy a un radiólogo o una radióloga dental dos imágenes, una obtenida con 3, una obtenida con 8, y les pregunto, ¿ven diferencias? Si todos los del servicio dicen la de 8 es mejor, sin decirle, ¿verdad? Sin decirle cuál es cuál, entonces la de 8 debería ser la utilizada. ¿Ven? Porque prima el diagnóstico. De nada me sirve una imagen con menos dosis, pero mala, ¿verdad? Si no ven diferencia, la respuesta es 3. Y si ven mejor la de 3, pues ya, definitivamente tiene que ser la de 3, ¿verdad? Entonces, de ahí viene como ese punto. No sé si Rebeca va a tener una pregunta o puedes estar dando la mano para lo de 3. Y una pregunta en el chat, creo. Tenemos el chat. Que decía... Ah, no, pero no es para mí. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿qué creen, qué creían ustedes? ¿Que primero se tiene que analizar el equipo o cómo se usa el equipo? ¿Cuál es el primer punto de aplicación del principio de optimización de la protección radiológica? ¿El equipo o el uso del equipo? ¿Cuál creen ustedes que es más importante? Rebeca tiene la mano levantada. No sé, yo creo que es que la dejó levantada cuando hice la encuesta antes. ¿Ali? Hola, hola chicos, en ese caso sería el uso del equipo, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver. Es- ¿Y por qué primero el uso del equipo y luego el equipo? Te lo pongo de otra manera. Si el equipo está malo y usted lo usa bien, ¿la imagen sale bien o sale mal? Por supuesto que sale mal la imagen, en ese caso, Entonces perdón. vean que prima el equipo. Y por eso es que las pruebas de cuando usted tiene un equipo nuevo siempre son pruebas de aceptación, que son para el equipo, pruebas de verificación, que son para el equipo, y luego yo hago los protocolos, que es las pruebas de cómo se usa el equipo. Entonces ven que es más importante evaluar el equipo que luego cómo se usa el equipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cómo se usa el equipo depende de la premisa de mi equipo está bueno. Si mi equipo está malo, entonces de nada sirve que yo evalúe cómo lo uso si el problema no soy yo, tal vez es el equipo. Entonces siempre es, primero se hace optimización del equipo y luego optimización del uso del equipo. Debería ser como una después de otra, no esperar entre una y otra, son continuas. Pero sí, de hecho, en este estudio de que se hizo en el CONVICIT, que era de cómo se usa el equipo, ya se habían hecho pruebas anteriores que no salieron en la investigación porque no eran parte de que el equipo funcionaba bien. O sea, entonces, si no, de nada hubiera servido hacer la investigación si capaz que el equipo no sabe diferenciar entre 3 y 8 amperios, ¿verdad? Entonces, de ahí viene como que es más importante eh, el primero cómo funciona el equipo y luego cómo se usa el equipo. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no estaríamos, entonces muchísimas gracias por estar presentes y cualquier cosa, bueno, ahí les dejo los títulos de los artículos que según la grabación, pues también pueden buscarlos con mi nombre, para que si quieren leerlos con más a profundidad, si tienen alguna duda también, y con mucho gusto ahí está el contacto para que me escriban y puedan solventar esa duda. No sé si alguna vez en sus clínicas o si están aplicando el TechDoc y tienen alguna duda con alguno de los procedimientos, y ya hicimos una investigación para el TechDoc, entonces y pueden ahí consultar en el correo que está en el artículo. Agradecer a don José Daniel y a los asistentes por la charla.
y pues es un tema pues bastante actualizado, ¿no? Que yo creo que todos deben de conocer o todos debemos de conocer los que se dedican específicamente a este mundo de la imagenología médica y demás. Entonces, agradecerle a don José Daniel por el aporte invaluable que nos hace al Instituto Parauniversitario Plerus, a todos los asistentes y más todas las personas que van a ver la reproducción de esta conferencia, ¿verdad? En los próximos días, por el invaluable aporte que nos hace en la apertura de esta semana de la imagenología. También indicarle a los asistentes que durante toda esta semana vamos a estar teniendo charlas en las diferentes redes sociales, específicamente en Facebook se están publicando las horas y la modalidad correspondiente a la charla, ¿verdad? Por si tienen el gusto, digamos, de seguir acompañándonos. Y nuevamente, don José, muchísimas gracias por sacar el tiempo y por compartirlo con nosotros y con las personas asistentes. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias y